TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentan Ruta Constituyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Ruta Constituyente. Desde la Sala Chile de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción conversamos acerca de los temas que interesan a la comunidad en clave constitucional. En esta oportunidad queremos hablar de tributos. Queremos preguntar si es que Chile es acaso un país desigual en materia de tributos, cómo podemos ir avanzando. Son algunas de las interrogantes que le vamos a plantear a quienes nos acompañan en esta jornada. Saludamos a Daniel Ibarra, académico del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también, muy bien también. Y saludamos a Vanessa Elizondo, académica del Magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción. Vanessa, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos. Bien, Javier, muchas gracias por invitarnos. La pregunta yo creo que está enunciada como partir con el debate. ¿Es Chile un país desigual en materia tributaria? Yo creo que un poco, bastante. De acuerdo, bueno, Un poco bastante. un poco bastante. El estándar en materia tributaria a nivel OCDE al menos es apostar por impuestos que afecten más bien las rentas o el patrimonio de las personas. Normalmente ese es el impuesto que más recauda, ¿ya? Claro. Sin embargo, en Chile, históricamente, hasta la reforma de Bachelet, hasta la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, el impuesto con más rendimiento tributario es un impuesto al consumo, que es el IVA, Claro. y que incide, se sabe mayormente, en las personas que tienen escasos recursos, porque ellos destinan una mayor parte de sus ingresos a consumir. Por lo mismo, resulta un poco contraproducente que el impuesto de más rendimiento tributario incida en las personas que menos ingresos tienen. Por lo mismo, podríamos establecer que es un sistema que tiende un poco a ser un poco injusto en ese sentido, por lo menos en mi opinión. Claro, respecto claro. a eso. Sí, o sea, bueno, porque se recauda a partir, justamente como tú mencionas, de las personas que menos capital tienen. Exactamente, Sí, exactamente. Hay un tema ahí asociado a una distribución que se intentó corregir con la reforma tributaria y de hecho se ha conseguido, puesto que estos últimos años han sido las primeras veces en que el impuesto a la renta, que es un impuesto que afecta esencialmente a las utilidades que obtienen las personas, se acerca e incluso supera al IVA dentro de la recaudación chilena. Por lo mismo, podríamos decir que hay una cierta tendencia hacia revertir eso, pero todavía bastante lejos de los estándares OCDE. Sí. Por otro lado, los índices de desigualdad en Chile no sufren mucha alteración antes de la aplicación de impuestos que después de la aplicación de impuestos. En otras palabras, la distribución de la riqueza en Chile, previa aplicación de impuestos, es bastante similar a cómo ocurre en otros países del concepto de la OCDE. Sin embargo, posterior a la aplicación de impuestos, los otros países corrigen su distribución y Chile no avanza mucho en ese camino, lo que también demuestra un poco que es un sistema que no tiende tanto hacia la justicia tributaria. Sí, perfecto. Vanessa, ¿cuál es tu mirada? Yo concuerdo con Daniel. Efectivamente, Chile es desigual por los argumentos que yo daba, porque efectivamente acá en Chile el IVA es el impuesto que más recauda para efectos del fisco. Y de hecho yo entré un poquito más en detalle y nuestra estructura tributaria es bastante disímil de la OCDE. De hecho, los impuestos que más recaudan para los distintos países de la OCDE son los impuestos personales. Y acá en Chile, el primero está el IVA y luego en segundo lugar están los impuestos corporativos. Y la tendencia es completamente distinta en los países de la OCDE. Y ahí está la consecuencia que probablemente se explica por qué en los países de la OCDE hay una corrección de esta inequidad de la distribución del ingreso una vez que se aplican los sistemas impositivos. Y acá en Chile no tenemos esa corrección. O sea, mantenemos la inequidad y que probablemente tiene que ver con esta estructura tributaria que tenemos. Pero yo agregaría un segundo factor. En Chile hay una alta evasión tributaria respecto de impuestos personales, particularmente de personas que ejercen profesiones liberales u ocupaciones lucrativas. Por regla general, cuando te presta servicio el jardinero no te emite ningún tipo de documentación que dé cuenta de su ingreso. Quizás el jardinero no es la mejor, pero tenemos, por ejemplo, en el caso de nuestra profesión, abogados, que si tú no le pides la boleta honorario no te la va a emitir, y por lo tanto ese es un ingreso que queda sin tributación. Y te empieza a generar distorsiones en la distribución del ingreso. Sí, sí. Bueno, ¿concordaría entonces que el modelo tributario es uno de los grandes responsables probablemente de la desigualdad que afecta al país en distintas esferas, ¿no? Pero en particular en estos temas?
más que... ¿Sí? Vanessa. Bueno. Yo creo que es una de las causas, al menos en lo que dice relación con la distribución del ingreso. Porque luego tú tienes otros problemas que tienen que ver con las oportunidades y cómo el Estado finalmente decide llevar a cabo el gasto público, que ahí tienes otra herramienta a través de la cual tú podrías redistribuir la riqueza en el país, y ahí el Estado ha sido bastante deficiente en ese aspecto. Sí. O sea, este es uno que no es menor, pero no es el único. Sí. ¿Daniel? No, claro, el sistema tributario, más que ser la causa, tendría que ser el que corrige Claro. la distribución. Y nuestro sistema no lo logra, o sea, no lo logra a cabalidad. O sea, insisto, se corrige muy poco la mala distribución del ingreso en Chile, se corrige muy poco a través del sistema tributario, lo que no pasa en otros países de la OCDE, que sí logran hacer este cambio, hacer pasar a una sociedad más justa después de aplicar los tributos y aplicando efectivamente, como dice Vanessa, un correcto gasto público, que es el otro factor. O sea, esta discusión no se puede tener solo hablando de impuestos, sino que también muy de la mano con cómo se gasta. O sea, los impuestos, los tributos en general son una forma de financiamiento del Estado, y entra a ser una pata de la mesa en cuanto la otra va a ser necesariamente cómo se gasta y cómo se va ordenando esta ecuación, en definitiva. O sea, ¿Cuánto tiene que ver las modificaciones o los avances que necesita el sistema tributario nacional con el debate constitucional? ¿No? Porque ahora da la sensación de que todos los temas tienen que ver con la Constitución y muchos están tratando de que todos los temas tengan un acceso explícito en la Constitución, o también hay otras voces que dicen que la Constitución es más enunciativa, es un marco, hay otros elementos y la gran mayoría que queda sujeto a la regulación legislativa, ¿no? y a la acción de ese aparato, ¿no? Pero en términos particulares, ¿cuál es su visión de cuánto tendría también, habría de correlato en el tema constitucional cuando miramos los tributos? a ver, yo creo, hay que partir diciendo una cosa: la Constitución es base de muchos temas, es base de muchos temas en nuestro sistema político, en asegurar los derechos de las personas, y por lo mismo el sistema tributario también tiene bases constitucionales. Algunas bases constitucionales tienen origen en el inicio mismo del constitucionalismo, como por ejemplo el principio de legalidad. O sea, el principio de legalidad se reconoce desde la Carta Magna, o sea, hace 800 años, ¿ya? Ahora, hay principios que yo creo que no van a cambiar en cuanto a su enunciado, sí van a cambiar en cuanto a su desarrollo constitucional. Por ejemplo, yo no creo que una nueva constitución, de aprobarse la idea de nueva constitución, Claro. independiente del mecanismo que se elija, no creo que cambie, por ejemplo, el principio de legalidad. Va a ser un básico de nuestro sistema constitucional. Pero, por ejemplo, podríamos entrar a discutir si es que el principio de legalidad puede tener un desarrollo en que la iniciativa de ley sea solo el presidente de la República. Por ejemplo, podría ser una discusión que tengamos a través del sistema de ejercicio de poder político. Claro. O sea, eso podría cambiar. Ahora, otros principios constitucionales, como por ejemplo la equidad y la igualdad, yo también creo que van a aparecer recogidos en nuestra Carta Fundamental, o sea, en una futura Carta Fundamental, si es que se da el caso, y que hoy día están reconocidos también. Sí, sí. Vanessa, ¿cuál es tu mirada? Yo creo que muchas de las cosas que se necesitan hacer hoy en día se pueden hacer con la Constitución actual. Donde tenemos el problema... Lo cual es un llamado de atención a nuestros parlamentarios, probablemente, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí tenemos el juego político, ¿cierto?, entre yo soy oposición, yo soy gobierno, y esto ya lo vivimos con la reforma 2014, en que finalmente lo que priman son ciertas ideologías o ciertas posturas que yo defiendo, y por lo tanto no voy más allá. Por ejemplo, lo que uno escucha hoy en día es que esto es malo básicamente porque viene de un sector que a lo mejor yo no soy tan partidario y no recojo el fondo de la idea. Ahora, nosotros sabemos que hay toda una discusión de una reforma que es bastante por encima, porque pensemos que el 2014 llegó una reforma no menor al sistema, y ahora ya vamos con una especie de ajuste a esa reforma, y se está pensando que más adelante se viene otra gran... Claro. Estamos reformando la reforma constantemente. De hecho, ya había una reforma de la reforma, y esta sería como una segunda reforma de la reforma, porque de hecho toca un tema, que es el tema de la reintegración, Sí. que es bien técnico, pero que finalmente se quería corregir. Por suerte se mantuvo, porque si tú me preguntas a mí, eso hubiese sido otro elemento de distorsión en el tema de los impuestos. Así que yo creo que se pueden hacer cambios con la Constitución que tenemos actualmente, pero con una nueva Constitución
pueden cambiar algunos principios que hoy en día tenemos. ¿Cuáles son esas reglas del juego que a lo mejor se pueden poner en tensión con la nueva Constitución? Por ejemplo, uno de los principios que yo creo que se podrían poner en tensión o que podrían ser revisados es uno que se llama el principio de no afectación. Ese principio te dice que un impuesto entra como a los ingresos generales de la nación y que tú lo ocupas para cualquier tipo de gasto. Y eso ha sido puesto hoy día en cuestionamiento, particularmente con los impuestos verdes o con los impuestos ambientales. Porque la idea de un impuesto ambiental sería que lo que yo recaudo vía impuesto ambiental lo utilice con fines medioambientales. Mejorar un humedal, ¿cierto? Proteger un parque nacional. Y hoy en día eso no se puede hacer porque se destina a todos los gastos que tenga el Estado. Y quizás, por ejemplo, ese principio podría ser revisado, porque hoy en día tiene excepciones, pero no está dentro de las excepciones lo que tiene que ver con el medio ambiente. O sea, pensando hoy en día en la ideología que se quiere, eso quizás probablemente se podría cambiar. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa comercial. A la vuelta seguimos hablando de tributos en clave constituyente y nos vamos a preguntar también cómo eso afecta al desarrollo, al crecimiento y también a la producción de empleo en nuestro país. Usted no se despegue en nuestra sintonía. Estamos presentando Ruta Constituyente. Hualpén en mapudungún significa mira a tu alrededor. Qué nombre tan bien puesto. Aquí, en la desembocadura del río Biobío, en la península de Hualpén, los invitamos a conocer, ahora sí, ya que conocemos el contexto, a los emprendedores de esta comuna. Estamos presentando Ruta Constituyente. Estamos de vuelta aquí en Ruta Constituyente. En el primer bloque al cierre dejaba planteado el tema, Daniel, del crecimiento económico, ¿no? Porque cuando surge el tema de los tributos, de reformas tributarias, de ajustes tributarios, también se menciona el tema, bueno, de cómo esto afecta al crecimiento económico y por consiguiente también a la posibilidad de crear empleo. ¿Cuánto hay de cierto en eso y también cuánto hay de una fórmula quizás de rehuir de ese debate? A ver, esto no es mi especialidad, esto es una cuestión más bien económica y financiera, así que parto diciendo eso al tiro. Sin embargo, hay varias cosas que me gustaría como colocar en la mesa, quizás más que responder la pregunta. Wow. La primera, creo que hay una suerte de hipocresía en el debate, porque cuando las cosas están bien, se dice no se pueden cambiar los tributos porque el país está creciendo. Y cuando el país está mal, económicamente, se responde no se pueden cambiar los tributos porque hay que crear empleo, hay que fomentar el crecimiento y los tributos, el subir los impuestos, va en la línea contraria a esto. O sea, nunca es un buen momento para subir los impuestos. Pareciera, sí. O sea, pareciera que nunca es un buen momento para hacer eso. Punto uno. Punto dos. Hay un tema que a mí me complica bastante, que no es tanto si se suben o se bajan los impuestos, si se reforma o no se reforma. Es algo que enunciaba Vanessa, es el tema de que la constante reforma tributaria en los últimos años, esta es la tercera reforma, la cuarta que estamos debatiendo, 2012, en materia de renta al menos 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020. Estamos debatiendo otra vez una reforma grande en materia tributaria, o sea, es la cuarta. Entonces yo pregunto, ¿no será mejor tener un debate abierto donde estén claras las posiciones políticas de una vez y establecer un sistema tributario que dure una cantidad considerable de años? Porque al final del día me da la impresión, atenta más contra el crecimiento económico la indefinición, la constante incertidumbre que el subir o bajar los impuestos. O sea, eso es una... De hecho, hace algunos años atrás tuve la oportunidad de tener clases con un profesor que era como sexto miembro de una firma de auditoría importante, que trabajaba en el extranjero y decía, afuera tienen claro que se pueden subir los impuestos en un país. Lo que no se puede estar haciendo es debatiendo constantemente las bases mismas del sistema una y otra vez. O sea, debatir si subimos el impuesto a la renta en un punto o si lo bajamos en un punto
no es algo tan trascendente como debatir, por ejemplo, si tenemos que integrar, si tenemos base integrada o no, etcétera. O sea, es una cuestión de fondo, muy de fondo. Sí. Entonces, creo que por ahí va un poco el asunto. O sea, yo creo que tenemos que tener ya una discusión más o menos abierta de cara a la ciudadanía, porque debemos recordar también que la reforma de Bachelet, la última, fue algo que se discutió no en el Congreso. La reforma de Bachelet se discutió fuera del Congreso y se llegó con un protocolo de acuerdo desde la Comisión de Hacienda del Senado para efectos de continuar la tramitación. Y se tiene claro que se discutió con gente extraparlamentaria, o sea, asesores del gobierno por un lado y asesores de principalmente los grupos de grandes empresarios, Sí. que llegaron con un texto más o menos acordado y que fue el que en definitivas cuentas se tramitó y se aprobó. Entonces, hay un tema ahí que tenemos que empezar a ponerle un poco el cascabel al gato y decir, bueno, esto es lo que queremos y tengámoslo de aquí para adelante el tiempo que se pueda. Sí, ¿estás de acuerdo, Vanessa, con lo que plantea Daniel? Efectivamente, mira, el tema no es si subes o bajas los impuestos, aunque sí tiene un efecto con lo que comentaba al principio, de que en Chile tiene un problema porque tiene una alta tasa impositiva para las empresas, que son finalmente a quien en los otros países de la OCDE tú tratas de proteger, porque son las generadoras de empleo. No somos nosotros las personas, son las empresas. Entonces tú tratas de protegerlas. ¿Cómo? Conteniendo menores tasas impositivas, que no es el caso chileno. De hecho, con la última reforma llegamos a 27% en el impuesto de primera categoría, que es el que pagan las empresas. Entonces ahí efectivamente tenemos un problema, pero lo que le hace más daño al crecimiento económico es esta constante reforma. Porque en una economía, para que funcione bien, tú necesitas reglas del juego claras, independiente de cuáles son esas reglas del juego. Pero si tú tienes tus reglas del juego claras, tú vas a lograr crecimiento económico, porque tú ya sabes, tú te vas a adaptar a esas reglas. ¿Sí? Pero si tú las estás cambiando constantemente, cada 2, 3 años, vamos a tener problemas. Y como te digo, o sea, para mí los cambios debieran apuntar no a la vía de las empresas. La empresa jamás te va a cambiar la redistribución de los ingresos. Yo creo que ahí estamos mal enfocados. Tú donde debieras apuntar es al impuesto que pagan las personas. Es ahí donde tú puedes mejorar con el tema de mejorar la redistribución del ingreso, y 2, donde o puedes causar menos daño a lo que es el crecimiento económico, una economía. Porque Sí. nosotros las personas no generamos empleo, no invertimos, son las empresas. Ahora, sucede que el tema de los tributos está estrechamente ligado a una serie de temas que hoy están puestos en tensión. Si nosotros pensamos cómo vamos a recaudar impuestos, quiénes van a pagar más y menos, también nos tenemos que preguntar cuál es el país que queremos construir de aquí a futuro. O sea, es un debate de largo aliento, es un debate difícil, y sabemos que los tiempos políticos no solo son acotados, sino que están sujetos a otras reglas del juego. Así Entonces, es. ¿cómo desarrollamos un debate que a lo mejor nos lleve a una reforma semidefinitiva, que genere también certidumbre de aquí a una década o un poco más? No sé cómo observan eso. Yo creo que el momento no es el idóneo para este debate de largo plazo en materia tributaria, porque hoy en día tú ves posiciones muy exacerbadas de lo uno y lo otro, y hay posiciones más bien ideológicas más que de largo plazo. ¿Sí? Yo siento que hoy en día todas las políticas apuntan como al corto plazo. Yo quiero solucionar todo hoy día y ahora. Y muchas de las demandas sociales son de largo aliento. Entonces, y ahí es como que ahí me genera un poco de conflicto, porque ahí estoy completamente de acuerdo con Daniel de que lo que necesitamos es un debate abierto, profundo, de qué es lo que queremos como país y qué es lo que vamos a hacer para tener ese país. Porque lo que yo te planteo de revisar la tasa impositiva de las personas supone que cada uno de nosotros probablemente va a tener que pagar más de lo que actualmente paga. Y eso es un tema no menor, o sea, nadie quiere que a final de mes tener menos dinero del que tenía antes. Pero ese, por ejemplo, es un debate que hay que tenerlo, es un debate abierto, porque no hay otra forma de poder financiar aquello que, si estamos todos de acuerdo, que queremos mejores pensiones, que queremos una salud, ojalá que todos pudiéramos acceder al sistema público, porque hoy en día tenemos la posibilidad, ¿cierto?, algunos de ir a un sistema privado o al sistema público. El punto está en que, ¿por qué tú no eliges el sistema público? Entonces, y para mí ese debate hoy en día, cuando está tan exacerbados los ánimos, es difícil. Porque hoy en día van a primar otras cosas más que esta visión de largo plazo de país que se necesita para este debate profundo, abierto. Normalmente en Chile terminamos siempre legislando en caliente. Y eso es algo que las cosas no resultan muy bien. Sí.
Daniel, ¿podemos discutir otra reforma tributaria a la par también de que se está incluso creando una nueva constitución, por ejemplo? Eso es un buen punto, o sea, por definición, lo he escuchado por ahí también, otros académicos de otras áreas dicen, el debate constituyente posterga un poco todo lo demás. Claro. O sea, el debate, si se aprueba la opción de una nueva constitución, la constitución podrá fijar, por ejemplo, los principios económicos del Estado, y eso obviamente influye en el sistema tributario que vamos a tener. Lo mismo se dice de la elección de gobernadores regionales, por ejemplo. Por ejemplo, podríamos, o sea, entramos un montón de cosas. O sea, efectivamente hay un tema asociado a la Constitución que posterga mucho los debates, otros debates. Ahora, hay un tema que creo a mí me hace mucho ruido, que es que un poco en muchas urgencias sociales se dejaron un poco de lado su correcto tratamiento durante muchos años. Por lo tanto, si lo quieren llevar a un término bien coloquial, la cuenta que la sociedad tiene con los más desfavorecidos de este país es muy alta, es muy alta. Y como la cuenta es muy alta, y no tenemos una, tenemos varias, pensiones, salud, educación, etcétera, al final del día cualquier reforma que se quiera hacer exige una cantidad enorme de recursos. Por lo tanto, la discusión tributaria pasa a tener un rol central. ¿Cómo vamos a recaudar los recursos que necesitamos para realizar 4, 5, 6 reformas estructurales grandes? O sea, aquí estamos hablando de que posterior al estallido del 18 de octubre, pero incluso antes de eso ya se estaban debatiendo mucho estos temas, tenemos que entrar quizá a corregir políticas sociales que vienen hace 40 años. 50 años, quizás, no sé, 40 años. El tema educacional, por ejemplo, la reforma es desde los 80, o sea, el tema pensiones también, etcétera. O sea, son demasiados temas, todos al mismo tiempo, que exigen una cantidad enorme de recursos. Por lo tanto, el tema tributario pasa a tener una importancia capital. Y además de eso, con una cuestión súper compleja, que es una materia súper técnica. O sea, hay una decisión política, pero su concreción es en normas técnicas que es de difícil acceso. Muchas veces, entre los mismos especialistas, existen divergencias súper importantes en cómo aplicar una norma. Claro. Entonces, ¿qué interpretación darle a la norma? Entonces, así se vuelve bastante complejo tener el debate hoy. Claro, entonces, si no tenemos claro un poco para dónde vamos, debate en paralelo y además también seguir funcionando como país. Exactamente, o sea, si no tenemos claro para dónde vamos, tampoco tenemos claro cuánto tenemos que recaudar. O sea, esto es como, si lo quieren llevar a una cuestión bien burda, pero si voy a salir de vacaciones tengo que tener claro cuánta plata necesito llevar, por ejemplo. O sea, una cuestión súper chica, pero o si voy a meter en un colegio a mi hijo, necesito saber cuánto me cuesta la mensualidad para ver si lo puedo pagar o no. Y así con todos los temas que uno pueda tener en su vida. O sea, aquí pasa lo mismo a nivel país. Efectivamente. Bueno, tanto a Daniel Ibarra como a Vanessa Elizondo, ambos les quiero agradecer por su tiempo, por este espacio de conversación en torno a estos temas que son técnicos, que son difíciles, pero que también aquí tratamos de aterrizarlos para la comunidad y para nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes también por su sintonía. Recuerde que todos los capítulos de Ruta Constituyente los puede volver a ver a través de tvu.cl. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo. Hasta pronto, que esté muy bien. TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentaron Ruta Constituyente.